Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. El episodio de hoy lo dedicaremos a una de las frutas predilectas de la humanidad. Su nombre científico es Vitis vinifera y actualmente se le considera el cultivo hortícola más importante del planeta. Por supuesto que nos referimos a la vid, la planta de la que se obtienen las uvas. Esta especie surgió hace unos 9,000 años y su origen guarda un vínculo muy estrecho con la historia del vino. Se piensa que la vid comenzó a cultivarse en el suroeste de Asia, cerca del mar Caspio. Desde ahí, los fenicios la llevaron a Grecia, a la península itálica y al sur de Francia, y más tarde los romanos se encargaron de introducirla en el resto de Europa. Ahora mismo, la agricultura de la vid está presente en todos los continentes, a excepción de la Antártida, pero se enfrenta a una amenaza creciente: el cambio climático. Hoy viajaremos hasta Chile, uno de los principales países productores de uva, para conversar con Patricio Arce Johnson. Él dirige el Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Chile, donde busca alternativas biotecnológicas que ayuden a garantizar uvas y vino en el futuro. Les invito a conocerlo luego de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Las olas de calor letales en México, como las que mataron a 125 personas entre mayo y junio de este año, son 35% más probables y 1.4 grados Celsius más calientes debido al cambio climático. Así lo concluyó un estudio de la organización World Weather Attribution, que también tomó en cuenta al suroeste de los Estados Unidos y el norte de Centroamérica. Dicho análisis combinó observaciones directas con modelos climáticos por computadora, y en lo que respecta a las temperaturas nocturnas extremas, descubrió que la quema de combustibles fósiles las ha vuelto 200 veces más probables y 1.6 grados más altas de lo que serían en un planeta sin calentamiento global. La sequía que vive la región solo empeora las consecuencias, pues impide que las partículas contaminantes del aire se dispersen, aumentando con ello el riesgo de problemas respiratorios, y dificulta el funcionamiento de las hidroeléctricas, dejando a la gente sin energía y a merced del calor. Hasta el 89% de los embriones de tiburón gato pintarroja podrían perderse a causa de las crecientes temperaturas y la acidificación del océano, sugiere una nueva investigación realizada en Francia y publicada en la revista científica Marine Environmental Research. Durante 10 meses, los autores sometieron a embriones de esa especie a las condiciones de 2 escenarios de cambio climático que se prevén para el año 2100, y compararon sus respuestas con las de un grupo control expuesto a condiciones normales de pH y temperatura. Encontraron que, si las tendencias actuales de calentamiento y acidificación continúan, a finales de siglo el mundo podría ser 4.4 grados Celsius más caliente y el descenso de pH sería de 0.4, provocando que nazca solo 1 de cada 10 tiburones gato pintarroja. Esta especie se distribuye en el Atlántico Oriental, desde Noruega hasta Senegal, y en el mar Mediterráneo. Es un animal bentónico que habita los fondos arenosos, fangosos o de grava de aguas poco profundas cerca de las costas. Dinamarca será el primer país del mundo en cobrar un impuesto por los gases de efecto invernadero que desprenden las vacas, cerdos y ovejas, informó el diario El Confidencial. La regulación entrará en vigor a partir del año 2030 y obligará a los ganaderos a pagar 40 euros por cada tonelada de dióxido de carbono emitida. Para el 2035, el gravamen será de 100 euros por tonelada. Sin embargo, la cantidad a pagar podría ser hasta 60% menor si los productores instalan medidas que reduzcan las emisiones de sus granjas. El sector agropecuario constituye la mayor fuente de gases contaminantes en Dinamarca y a nivel mundial ocupa el segundo lugar, solo detrás de la generación de energía. El nuevo impuesto a los ganaderos es parte del Acuerdo Verde,
un conjunto de estrategias con las que el gobierno danés pretende alcanzar la neutralidad de carbono de aquí al 2045. Las propuestas a futuro incluyen convertir zonas agrícolas en bosques y descontaminar la naturaleza. A mediados del siglo XVI, los conquistadores y misioneros católicos llevaron hasta el territorio chileno variedades de vid españolas. Estas se cultivaron de manera modesta durante 300 años, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX, el país sudamericano empezó a forjar su propia tradición vitivinícola. En 1880, gracias a una revolución tecnológica, el cultivo de la vid en Chile floreció como industria y actualmente los productos vitivinícolas de este país son sinónimo de calidad internacional. La vid es una especie muy noble y si uno suma lo que se hace con la uva de consumo fresco, de vino, de pasas y de destilado, es hoy día la fruta número 1 por sobre el plátano, la banana y por sobre la piña. Entonces, a nivel global, es el frutal más importante que hoy día consumimos, ya sea directamente o a través de los derivados que esta tiene. La vid es la fruta más importante para Chile y de hecho es la fruta más antigua que nuestro país exporta. Con la primera que partimos exportando hace ya como 30 años atrás. Entonces hay mucha experiencia de la industria, muchas empresas y subempresas que dependen directa o indirectamente desde el punto de vista laboral y de ingresos. Entonces tiene una incidencia muy importante en la economía chilena y por supuesto que en Chile es conocido que los vinos de Chile son muy famosos y de muy buena calidad y la fruta también es de muy buena calidad. Chile es el principal productor de vino en América Latina y el cuarto mayor exportador a nivel global. De hecho, 16.5% de todo lo que la nación envía al resto del mundo es vino, pero esta fortaleza no lo hace menos vulnerable al cambio climático. El cambio climático está generando problemas relevantes en diversas partes del mundo donde la uva se cultiva y eso va a implicar dos grandes problemas. El primero es que muchas plagas que hoy día son incipientes o que no existen se van a hacer manifiestas por el aumento de las temperaturas. Entonces, lo que esperamos nosotros que va a haber una mayor incidencia de enfermedades y por tanto de pérdidas de bacterias, de virus y particularmente de hongos producto de las enfermedades, lo que va a implicar usar más productos químicos, lo que hoy día es una tendencia contraria a lo que el mundo requiere y necesita. En este sentido, las bodegas de algunas regiones vitivinícolas, como Cataluña, ya han sufrido pérdidas de hasta 80% a causa de infecciones por hongos asociadas al cambio climático. Y lo otro que se espera es que el cambio climático que genera precipitaciones muy fuertes en algunos lugares y muy débiles en otros, es que haya mucha sequía y por consiguiente vamos a necesitar tener plantas que toleren mejor la falta de agua y ese es un problema global que afecta al mundo en particular y a América Latina en especial. Y nosotros estamos preocupados por la incidencia que estos cambios que se avecinan y que ya están, de hecho, pueda tener en nuestro frutal y por cierto en nuestra economía. Ante esta encrucijada, Patricio Arce Johnson apuesta por la biotecnología como el camino hacia la adaptación climática de la vid. Mira, es mucho que la biotecnología puede hacer y que de hecho ya está haciendo. Por un lado, los conocimientos que hoy día nosotros tenemos de los genomas, de la secuencia, de la manera como las plantas se expresan sus genes frente a distintas condiciones ha ayudado mucho. Y por otro lado, el mejoramiento genético asistido también puede ser muy importante. Sin embargo, el científico considera que la industria de la uva en Chile aún no adopta dichas posibilidades. En el punto de vista de los vinos, ojalá los productores de vino tradicional quisieran tener las cepas del 1800, Cabernet Sauvignon Blanc, Merlot, Chardonnay, y que tengan muy pocos cambios. Y esas son especies y variedades muy sensibles a las condiciones nuevas que está experimentando el mundo y sí o sí vamos a tener nosotros que mejorarlas por mejoramiento genético convencional o por mejoramiento genético asistido si no queremos que esas variedades se pierdan. Datos del startup de inteligencia artificial Climate AI sugieren que ese peligro latente
ya se cierne sobre variedades como las que se usan para producir champaña, las cuales podrían extinguirse antes del 2050. La industria de la uva de mesa es un poquitito más atrevida y se atreven a generar nuevas variedades. Entonces el mejoramiento genético es una herramienta muy importante, ya sea mediante cruzamientos convencionales o inclusive con intervenciones biotecnológicas, cultivo in vitro, polipotización y edición génica, que es una tecnología nueva. La edición genética abarca una gama de métodos que permiten a los investigadores cortar y pegar el ADN de un organismo. Una de esas herramientas se llama CRISPR. Mira, primero la técnica de CRISPR consiste en modificación del genoma de manera muy precisa, así como poder, como con un láser, afectar unos pocos nucleótidos y de esa manera el que uno no le introduzca nada, sino que más bien modifique el genoma que la planta tiene, puede hacer que un gen que antes se expresaba se deje de expresar y por tanto una característica que antes había deja de estar. Si esa característica no es beneficiosa para las condiciones nuevas, esa planta que se va a generar va a tener una ventaja respecto a las plantas convencionales. Especialistas han señalado que el cambio climático podría traducirse en vinos chilenos con más contenido de alcohol, mayor acidez y menor color, disminuyendo así su calidad. Hasta aquí hemos visto que en un contexto de cambio climático la ciencia es clave para salvaguardar a la industria vitivinícola. Ahora indagaremos en cómo los investigadores buscan cumplir ese cometido a través de la biotecnología. Eso es lo que se ha estado haciendo. Se ha estado buscando genes, por ejemplo, que le den a las plantas más tolerancia a la falta de agua. Particularmente, por ejemplo, viendo cómo los estomas se abren y se cierran. Hoy ya sabemos que hay un control genético y uno podría afectar alguno de esos genes y por tanto hacer que las plantas, sin afectar la fotosíntesis, reduzca la transpiración, lo que sería una ventaja muy grande, que las plantas pudieran crecer con un poquito menos de agua. De igual forma, los científicos han identificado genes que hacen a ciertas variedades más susceptibles ante las plagas. Si nosotros pudiéramos afectar esos genes y por tanto las plantas fueran menos susceptibles a esos patógenos que no van a tener, las proteínas que les van a ayudar a infectar, las plantas resultantes serían más tolerantes a estas enfermedades actuales o futuras. Entonces, ese tipo de cosas se está haciendo y nosotros de hecho estamos trabajando fuerte, estamos liderando hasta cierto punto en América Latina ese tipo de investigación. El trabajo de Patricio Arce Johnson también se enmarca en tendencias regulatorias como la que describe a continuación. Ustedes tienen que haber visto que en Europa hoy día hay protestas en Europa, que los franceses y otros países están cerrando las carreteras, qué sé yo. Gran parte de este conflicto tiene que ver con que la normativa que esos productores europeos van a tener que cumplir, van a tener que reducir considerablemente las aplicaciones de pesticidas. Estos son bactericidas, fungicidas y todas estas moléculas que se utilizan hoy día en la agricultura para producir el alimento que nosotros tenemos. En el año 2035 en Europa el 25% de los alimentos que se produzcan deben ser orgánicos. Orgánico significa que no pueden depender de sustancias químicas foráneas. Y ese es un desafío muy, muy grande, porque falta muy poco, faltan 11 años de hecho, y no se ve que aparezcan sustitutos a las sustancias químicas convencionales que ayudan, pero también hacen mucho daño al medio ambiente y a los animales, inclusive a las personas que las aplican. Con el fin de acelerar el proceso, este investigador y sus colaboradores han salido a la caza de genes que confieran una ventaja a las uvas chilenas. Entonces, lo que nosotros específicamente hemos hecho, hemos buscado de vides antiguas en Europa, en Asia, plantas que tengan genes de resistencia naturales a los hongos. Esto lo hemos cruzado, lo hemos traído aquí a América Central y a Sudamérica y la hemos cruzado con las variedades convencionales, con Cabernet Sauvignon, con Chardonnay, con Sauvignon Blanc, qué sé yo, y hoy día ya contamos con plantas que son resistentes a hongos y que por tanto no requerirían aplicaciones de fungicida para el consumo o para producción de vino.
Entonces, esto nos da una herramienta muy potente de que, aunque es difícil, es posible generar plantas menos dependientes de pesticidas químicos y mucho más saludables para el ambiente y para el consumo humano. No obstante, las plantas mejoradas con el apoyo de la biotecnología, incluso las que se basan en métodos convencionales, todavía enfrentan la desconfianza de la población. Claro, yo le diría a la comunidad que esté tranquila, que los científicos somos personas muy conscientes de los riesgos y los beneficios. Toda actividad humana tiene un riesgo y nosotros estamos generando plantas que sin lugar a duda van a ser mejor que las plantas actuales, que no representan riesgo para el consumo humano, no representan riesgo para los animales, no representan riesgo para el ambiente, que van a poder suplir o complementar la demanda de alimentos que vamos a tener. Para Patricio Arce Johnson, superar ese reto es un asunto impostergable de cara a un mundo que en 35 años tendrá 10,000 millones de habitantes. Eso va a generar una demanda de alimento que no es fácil cumplir, puesto que la población sigue aumentando y los terrenos agrícolas en el mundo están disminuyendo. Entonces, ¿cómo vamos a producir el alimento que requerimos si el lugar que se va a requerir para hacerlo está disminuyendo y no aumentando? Entonces, por consiguiente, todos aquellos aportes que los científicos hagamos que permitan garantizar la sustentabilidad alimentaria, producir el alimento, el pan, el trigo, el arroz, el poroto, las papas y las uvas y las frutales que se necesitan, van a ser bienvenidas, porque vamos a tener un reto muy importante en un tiempo muy breve de cumplir con generar el alimento que vamos a requerir para alimentar a la población que ya viene. En el caso de la vid, la biotecnología es una ventana de oportunidad para América Latina que va más allá de la producción de vino. Dentro de América Latina, por ejemplo, México es un país donde podría crecer mucho la superficie de vide. Lo mismo puede ocurrir en Colombia, lo mismo puede ocurrir en Brasil, países que uno no se imaginaba por su condición un poco tropical, que las uvas podrían crecer. Hoy día se sabe que con manejo adecuado pueden crecer muy bien. Lo que pasa es que la vid tiene una variabilidad genética muy grande, que nosotros en América Latina conocemos poco porque usamos solamente la vitis vinífera, que es la especie que se utiliza para consumo fresco y para hacer vino. Se estima que en el mundo podría haber hasta 10,000 variedades de vitis vinífera y a esta diversidad se suman otras 60 especies del género vitis. Que dan otras características y que permiten, haciendo híbridos, cruzamientos entre ellas, utilizarla para habitar otros hábitats, otros ambientes más fríos, más calurosos, más húmedos, más secos, dando el mismo tipo de uva y utilizando las mismas ventajas que hoy día la vid tiene. Entonces, hay un abanico de posibilidades que se pueden utilizar y que yo creo que va a ser importante, y que yo creo que con seguridad va a pasar esto, que para la vid, con la diversidad que tiene, van a utilizar otros nichos que hoy día nos ocupan. Y ahí hay oportunidades para los países también, tanto comerciales como oportunidades de investigación para los jóvenes que se quieren iniciar en esta área. Además, la experiencia acumulada con la vid es una promesa para el cuidado de diversos cultivos frutales en nuestra región. Y por consiguiente, el saber que hay bananos en Asia, en los centros de origen, que sí tienen genes de resistencia, puede utilizarse esos materiales, hacer cruzamientos y por consiguiente transferir de una manera similar genes de resistencia para poder nosotros tener el banano que no se pierda, o la piña, que también tiene sus problemas. Por otra parte, otros países de América tienen muchos problemas con virus y con los vectores virales. También para ellos hoy día existen genes que se pueden utilizar y que puede ser muy importante. Yo pienso que una cuestión que nosotros tenemos que hacer como latinoamericanos es tratar de colaborar más entre nosotros, entre los países, entre los científicos, entre los investigadores, entre los estudiantes, que haya más movilidad, porque los problemas de la región vamos a tener que resolverlos los investigadores de la región. O sea, no van a venir los norteamericanos ni los europeos a darnos las soluciones que nosotros necesitamos. Vamos a tener que buscarlas nosotros, y entonces en ese sentido es muy importante transmitir este mensaje de cooperación, de conciencia a los jóvenes investigadores de que nosotros tenemos que hacernos cargo de los problemas locales. La biotecnología está lejos de ser una salida universal a los desafíos de la agricultura, pero sí puede ser una gran aliada. Y que desde luego va a contribuir a las mejoras que se requieren. No va a reemplazar a los agrónomos convencionales, no va a reemplazar las metodologías tradicionales, pero sí, y cada vez con más fuerza, va a poder
complementar y en algunos casos sustituir lo que se había hecho antes, porque si no hacemos alguna intervención en algunas plantas, esas plantas definitivamente van a desaparecer. Por consiguiente, hoy día tenemos una herramienta muy poderosa que lamentablemente en América Latina no mucha gente utiliza, pero que tenemos que fomentarla porque claramente va a ser una herramienta muy potente para poder garantizar algunos cultivos y algún alimento que nosotros vamos a requerir en el corto plazo. Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.